Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. En las carreteras del Estado de México, en las calles de sus ciudades, ocurren muchos accidentes, muchos con resultados trágicos en vidas, en daños, en lesiones, que en realidad no deberían ocurrir. Así es, lo que muchas veces se señala es que falta educación vial. Por eso, quisimos hacer precisamente una encuesta entre especialistas principalmente, entre actores políticos, para que nos comentaran a qué se debe esta gran comisión de delitos en algunos casos y en otros de accidentes de tránsito. Vamos a ver. Nosotros como empresarios también le invertamos a la capacitación. Sí, sabemos de la situación complicada de falta de cultura y educación, no nada más de nosotros, sino de la ciudadanía en general, de todos nosotros, empresarios y ciudadanía. Que estemos acostumbrados a tomar nuestro autobús en los lugares indicados, que estemos acostumbrados a tomar un transporte regular, que esté debidamente autorizado. Generalmente utilizamos transportes irregulares o estamos haciendo paradas en lugares no autorizados o en lugares peligrosos incluso. Tenemos que trabajar de la mano, empresas, sociedad y autoridad. Nosotros incluso estamos a que la misma sociedad nos califique, porque nosotros estamos haciendo un servicio público. Luego entonces nos convertimos en servidores públicos. Nosotros estamos para atender a la ciudadanía y recibir las críticas de ellos. Capacitación de los choferes. Hemos contratado ya una empresa especializada que no solamente los va a capacitar, como los están capacitando ya en el ICADEP y en la Universidad del Estado de México, sino adicionalmente vamos a hacer exámenes toxicológicos para evitar que los choferes utilicen elementos que permitan la no seguridad de los pasajeros. Y hemos firmado un convenio con la Agencia de Seguridad Estatal para que nos ayude en el proceso de que los operarios del transporte respeten el reglamento de tránsito, no rebases con exceso de velocidad, las puertas cerradas de los camiones. Estos camiones que acabamos de inaugurar el día de hoy no pueden avanzar si no tienen la puerta cerrada, es un nuevo sistema y vamos a tratar de imponerlo en todo el estado. Si nosotros hacemos un análisis de que movemos 14 millones de usuarios día en el Estado de México, no hay muchos países en el mundo que lo hagan, ni tampoco muchos estados de la República que lo hagan. Tenemos que pensar que la incidencia de accidentes en estos 14 millones es relativamente baja comparado con la cantidad de accidentes viales que hay diariamente en las ciudades diferentes metropolitanas sobre todo. Y obviamente lo que le pedimos al público es que no pare los camiones a la mitad de la calle, que los pare en las paradas, que no se cruce cuando está el alto. Existía un mito de que los principales accidentes ocurrían con el transporte público, sin embargo, la principal causa por las cuales son los accidentes son entre coches particulares. El índice más alto es entre particulares y particularmente las causas son por la alta velocidad y por temas de alcohol. Estamos pidiéndole a la Secretaría de Educación que podamos tener acciones conjuntas para que sea sociedades de padres de familias, directores de escuelas, alumnos, donde puedan tomar nuevas formas de organizarse, que vuelvan a reabrir los carruseles viales, que tengan comités para que los niños lleguen y sean recibidos. Tenemos una cultura que los papás están en las horas pico, horas de entrada, y estorban a otros papás, y tenemos casos donde hasta hay dobles y triples filas, y lamentablemente muchos maestros se paran afuera de las escuelas. En muchos casos los niños educan a sus papás y le estamos apostando que Toluca sea diferente, que en el caso de Toluca se ha reducido un 40% el índice de los accidentes que sucedían aquí. Cultura en todos nosotros, responsabilidad en todos los ciudadanos, es lo que nos interesa más. El Estado como tal tiene que ser supervisor, vigilar. Fíjate que yo, por ejemplo, hago en mi distrito, el distrito 14, el norte del Estado de México, hago campañas permanentes con la Policía Estatal, me ayuda a ir a dar pláticas a las escuelas, precisamente de educación vial, con los jóvenes los reunimos, los disfrazamos ahí a 2, 3 niños con un carrito, les ponemos como si fuera un tipo de disfraz ahí con un cartón, y les enseñamos a cómo tienen que circular, cuál es su lado derecho, dónde se tienen que estacionar, los señalamientos de tránsito, los límites de velocidad y los riesgos. Después les pasamos un video en la que les mostramos los accidentes, las consecuencias que tiene un accidente. Educación vial, responsabilidad en cada uno de nosotros. No podemos tener un policía para cada persona que te ande vigilando todo el tiempo. Sería imposible. Tenemos que convertir nosotros en ciudadanos responsables. Creo 3 elementos. Por un lado, es necesario que haya operativos específicos
para que, por ejemplo, haya patrullas afuera de escuelas donde se han presentado más estos casos, donde haya avenidas de mayor peligrosidad. Hay municipios que sí hacen estos operativos, hay otros que no. Entonces, lo primero sería homologar una política ahí de tránsito, de seguridad, para que en las escuelas haya ese blindaje. 2, tiene que haber también muy bien delimitadas, pintadas las zonas de abordaje, las zonas de descenso de los niños cerca de las escuelas, tanto de transporte público como de autos particulares, y que estén perfectamente señalizadas, que haya los mecanismos también preventivos de topes, de señalamiento. En otros países, lógicamente, siempre tiene la preferencia, y en nuestro país generalmente el que va en el coche sienta que es el que tiene el poder y que tiene la preferencia cuando debe ser el peatón. Este es un tema delicado y grave porque involucra a la población, pero no se le da la debida atención y también refleja claramente, como nos señalaban por ahí, la falta de educación vial de todos, pero también de las autoridades, la permisibilidad para que se violen los reglamentos en toda la ciudad de mexiquense. Así es, la verdad es que todos sabemos que aun cuando existe un reglamento de tránsito, no siempre se aplica. Y muchas veces, bueno, por seguir al otro, de que vemos que está estacionado en lugar prohibido, de que vemos que se pasa el alto, a veces lo hacemos, y entonces sucede que a nosotros sí nos infraccionan, ¿no? Ocurren accidentes en las ciudades que son inexplicables a la luz de la lógica, a la luz del sentido común, lo que indica que no se respetan los límites de velocidades porque son graves, incluso con muertos en calles congestionadas. No es posible en las carreteras que los accidentes sean espectaculares, impresionante, se entiende por la velocidad que se circula, pero en las calles, en calles como entallamiento, que haya un golpe fuerte en los vehículos, no se explica. Y ya lo mencionaban las autoridades, que la mayoría de los accidentes de tránsito lamentablemente están relacionados con el exceso de velocidad y también con el alcohol. Y esto finalmente genera que esos accidentes muchas veces se conviertan en delitos, porque se puede dar que se atropellan personas, se chocan a otros coches, y finalmente puede haber lesiones, puede haber hasta homicidio, puede haber delitos que se van pues generando por estos accidentes y por falta de precaución muchas veces. No solamente no tenemos educación vial, sino que quizás tenemos mala educación vial, hacemos todo lo que no se debe hacer, y los propios conductores, los padres de familia, muchas veces ponemos un mal ejemplo a los hijos cuando los llevamos a la escuela, vamos hecho pues sin fijarnos en sin respetar los reglamentos, llegamos, nos estacionamos doble fila hasta tercera fila. Entonces el niño desde chico no solamente no tiene educación vial, tiene una mala educación vial. Y la verdad es que lo peor de todo es que como ciudadanos nos enojamos cuando nos infraccionan. Sabemos que hay lugares prohibidos, que hay lugares donde nos van a retirar la placa, donde nos van a infraccionar si nos estacionamos, y aún así muchas veces lo hacemos. Y después cuando alguien se estaciona y llegue el agente de tránsito, lamentablemente también pues muchas veces estos elementos policíacos son víctimas de insultos y hasta de agresiones. El caso de la falta de educación vial es tanto en el conductor como también en la persona que va caminando por las calles, que las atraviesa sin ninguna preocupación, pero también las autoridades. Aquí no se aplican los reglamentos de tránsito. Yo aquí en esta capital del estado nunca he visto que una patrulla persiga a un conductor porque se pase un alto, que es una falta al reglamento gravísima, de las más peligrosas por lo que implica de riesgo para las personas, ¿no? Y nunca ocurre eso. Efectivamente, la verdad es que hay varias cuestiones del reglamento que lamentablemente se vuelven letra muerta. También hay mucha permisibilidad en las salidas de las escuelas, cuando todas las mamás o los papás quieren recoger a sus hijos prácticamente a la puerta, sin importar si estacionarse hasta en tercera o cuarta fila, si es que el espacio lo permite. Algunas veces ya hemos tratado el tema, incluso un día hicimos un tema específico sobre la cuestión de los que se pasan los altos, y aquí en Palacio de Gobierno, como a 20, 25 metros abajo de donde despacha el gobernador, se pasan los altos, pero hasta los autobuses, en algo que no se ve en ninguna parte del mundo, ¿no? Efectivamente, la verdad es que muchas veces también la gente pues sataniza sobre todo autobuses y a taxis por considerar que el transporte público es el que más faltas genera. Me parece que puede ser en algunos casos, lamentablemente, muchos de ellos, no digamos que todos, se han ganado esa mala fama, pero también hay ciudadanos que, bueno, no se quedan atrás y andan ahí. Y no son pocos, yo creo que es un alto porcentaje de nosotros los que conducimos, que somos irresponsables y que no tenemos consideración para los demás, que nunca tenemos solidaridad y sobre todo no entendemos que si salimos después tenemos que llegar más tarde que los demás, queremos llegar adelante de los que se paran primero, ¿no? Y que
hay que manejar pues sin exceso de velocidad, porque esto puede generar un accidente, y no solamente hacia nosotros, sino también hacia un tercero, y en ese momento nos podemos convertir incluso en delincuentes por lesionar o incluso hasta matar a alguien. Son muchas muertes las que ocurren cada año por esta falta de preocupación, son muchos daños materiales cuantiosos, también lesiones, cuántas vidas y cuántas familias se queda dañada para siempre por una irresponsabilidad del conductor y también a veces del peatón. Yo creo que esto sí debe atenderse y las autoridades no deben permitir que se violen los reglamentos. De hecho, cuando se estableció el alcoholímetro hubo molestia en algunos sectores de la población, y sin embargo está comprobado que ha generado que sí disminuye el número de accidentes de tránsito, porque bueno, en el Distrito Federal la verdad es que sí ha sido muy constante, se ha aplicado de manera adecuada. Lamentablemente aquí en el Estado de México, municipios, sobre todo los ayuntamientos que son los responsables, y con estos nuevos gobiernos que llegaron, se ha dejado de aplicar ese programa, y entonces también se genera que pueda haber más accidentes en la noche otra vez, y es una irresponsabilidad de los ayuntamientos. Y también yo creo que la educación vial debe darse de las escuelas, pero no solamente para cumplir un expediente, sino de verdad que tenga efecto, ¿no? Efectivamente, porque a veces también los niños se aprenden, lo pueden llevar a los papás y decirle, oye, es que eso no se hace. Entonces a lo mejor si les llama la atención el hijo, pueden detenerse, sí, claro, ¿no? así es. Pero bueno, el tiempo se nos acaba. Vamos a un corte y regresamos con una encuesta en torno al gobernador.